Ser veterano en Roma significaba el final de una vida de guerra o el inicio de una nueva oportunidad. La imagen del soldado romano, curtido por el sol y las batallas, imponente en su armadura, perdura en la memoria colectiva. Pero esa imagen a menudo oculta una realidad compleja, la vida de un legionario tras décadas de servicio al imperio. El retiro, lejos de ser un momento de simple descanso, representaba un desafío considerable, un viraje existencial que definía el futuro de estos hombres acostumbrados a la disciplina, la camaradería y la brutalidad de la guerra. El problema central radicaba en la incertidumbre que rodeaba la vida postmilitar. Después de 25 años, a menudo más, de servicio ininterrumpido en las fronteras del imperio, desde las gélidas tierras de Britania hasta las áridas estepas de Dacia, el legionario se encontraba de regreso en una sociedad que, si bien reconocía su veteranía, no siempre estaba preparada para integrarlo. El choque cultural podía ser devastador. Acostumbrados a una jerarquía rígida y a la vida en comunidad, el legionario se veía enfrentado a la necesidad de reconstruir su vida en un entorno civil, a menudo con recursos limitados y una profunda sensación de desubicación. La promesa imperial, sin embargo, ofrecía un cierto paliativo. Roma, consciente de la necesidad de recompensar la lealtad y el sacrificio de sus soldados, implementó un complejo sistema de beneficios para los legionarios retirados. El congedo, o acta de licenciamiento, era más que un simple documento. Simbolizaba el reconocimiento del servicio prestado y abría las puertas a un conjunto de privilegios. Entre estos, destacaba la concesión de tierras, con frecuencia en las provincias recientemente conquistadas, donde el veterano podía establecerse y comenzar una nueva vida como agricultor. Este sistema, aunque ideal en teoría, tenía sus imperfecciones. La calidad de las tierras variaba enormemente, y la adaptación a la vida agrícola, para hombres acostumbrados a la vida militar, no siempre era sencilla. Muchas veces, la burocracia imperial dificultaba el acceso a estas tierras, dejando a muchos veteranos en una situación precaria. Además de la tierra, el Estado romano ofrecía otras formas de apoyo. El donativo, una suma de dinero entregada al legionario al momento de su retiro, servía para financiar su nueva vida. Sin embargo, este donativo, aunque significativo, rara vez era suficiente para asegurar un futuro cómodo, especialmente considerando la inflación y las dificultades económicas que a menudo azotaban el imperio. También se les ofrecía la posibilidad de integrarse en las cohortes urbanas, unidades de milicia que custodiaban las ciudades, ofreciendo una continuación, aunque a menor escala, de su vida militar. No obstante, muchos legionarios, lejos de buscar una vida tranquila en el campo o una existencia apacible en la ciudad, optaban por continuar su carrera militar. La experiencia acumulada, su lealtad demostrada y sus conocimientos tácticos los convertían en activos valiosos para el ejército romano. Muchos alcanzaban posiciones de mayor responsabilidad, convirtiéndose en oficiales, centuriones o incluso, en casos excepcionales, alcanzando altos mandos militares. El retiro, en estos casos, no significaba el fin de su carrera, sino una metamorfosis, un ascenso a un rango superior basado en el mérito y la experiencia adquirida en años de servicio. Así, la vida después del ejército para un legionario romano se presentaba como un panorama complejo y matizado. Si bien el Estado ofrecía un conjunto de beneficios diseñados para asegurar su transición a la vida civil, la realidad era mucho más variada. Algunos encontraban la paz y la prosperidad en la agricultura, otros continuaban su servicio al imperio en puestos de responsabilidad, mientras que otros enfrentaban dificultades económicas y sociales. La imagen del veterano, pues, no es unívoca, es un mosaico de experiencias, aspiraciones y realidades que nos hablan de la complejidad de la vida en el Imperio Romano y de la suerte desigual que les deparaba a sus leales servidores. La lealtad romana era un concepto poderoso, un vínculo forjado en el fuego de las campañas militares y consolidado por el honor ganado en el campo de batalla. Pero, ¿qué impulsaba a algunos veteranos, hombres que habían servido su tiempo y habían sido licenciados con honores, a volver a las filas del ejército? ¿Qué los convocaba de nuevo al rigor de la vida militar, lejos de la promesa de la tierra prometida y la tranquilidad familiar? La respuesta reside en una fuerza especial, una élite dentro de la élite, los evocati. No se trataba simplemente de legionarios que, por nostalgia o necesidad económica, optaron por regresar. Los evocati eran algo más. Eran soldados veteranos, hombres que habían demostrado su valía en múltiples campañas, curtidos por el combate y poseedores de una experiencia y pericia incomparables. Roma,
En su pragmatismo estratégico, comprendía que estos hombres eran demasiado valiosos para simplemente dejarlos marchar hacia la vida civil. Su experiencia representaba una reserva de poder militar incalculable, un activo estratégico que podía inclinar la balanza en momentos cruciales. Para comprender la naturaleza excepcional de los Evocati, debemos adentrarnos en el funcionamiento del ejército romano. El sistema de reclutamiento, aunque basado en la conscripción, también reconocía la valía individual. Un legionario que demostraba coraje, destreza y lealtad podía ascender en los rangos, ganando reconocimiento y prestigio. Pero el tiempo de servicio tenía un límite. Tras 2 décadas de servicio, los legionarios recibían su congedo, un reconocimiento formal que les permitía regresar a sus hogares con tierras y un estatus social ganado con su sudor y sangre. Sin embargo, para ciertos hombres, el congedo no representaba el final, sino un nuevo comienzo dentro del mismo ejército. La decisión de reincorporarse no era obligatoria, sino voluntaria, un acto de profunda lealtad y compromiso con Roma. Estos hombres no eran obligados a volver al servicio activo, más bien eran invitados, evocados a formar parte de unidades especiales compuestas por veteranos. Este era el origen del término evocati, que se traduce como los convocados. Este proceso selectivo aseguraba la alta calidad de la unidad. Solo los mejores, aquellos con un historial impecable demostrado talento militar, eran considerados para formar parte de esta élite. Los evocati no eran simplemente una reserva de tropas. Su entrenamiento especializado, su experiencia en combate y su profunda lealtad los convertían en una fuerza militar de élite, esencial en situaciones de emergencia o en campañas especialmente peligrosas. No eran destinados a las tareas rutinarias de guarnición. Actuaban como una reserva estratégica, una fuerza de choque desplegada en momentos críticos para reforzar unidades existentes o para liderar operaciones de alto riesgo. Su presencia en el campo de batalla infundía confianza en las tropas y desmoralizaba al enemigo. Su liderazgo, basado en años de experiencia y en la confianza ganada a través de las batallas, se convertía en un factor determinante para la victoria. La existencia de los evocati revela un aspecto crucial de la organización militar romana: la capacidad de reconocer y aprovechar el valor de su capital humano, un recurso que trascendía la simple disponibilidad de efectivos. Estos hombres, lejos de ser simples soldados, eran símbolos de la lealtad incondicional a Roma, un testimonio vivo del espíritu militar romano y una pieza fundamental en el engranaje de su poderío. Su legado permanece como un ejemplo de la importancia de la experiencia y la lealtad en la construcción de una fuerza militar efectiva y eficiente. Un legado que sigue resonando en la historia militar hasta nuestros días. ¿Qué tenían los evocati que los demás soldados romanos no podían conseguir? La respuesta no reside simplemente en una mejor paga o un equipamiento superior, aunque esto también formaba parte de su distinción. La diferencia fundamental se encontraba en el estatus, en el acceso a responsabilidades y en la naturaleza misma de su servicio. A diferencia de los reclutas normales, a quienes la fortuna de la guerra podía destinar a las tareas más humildes, la construcción de fortificaciones, el acarreo de suministros, la tediosa vigilancia de las fronteras, los evocati estaban exentos de la dura cotidianidad del soldado raso. Su experiencia, lealtad y, en muchos casos, su fortuna personal les abrían puertas que permanecían firmemente cerradas para el legionario común. La vida de un legionario romano era, por definición, rigurosa. Años de servicio, marchas extenuantes bajo el sol abrasador o el frío glacial, el riesgo constante de la muerte en combate, la disciplina férrea, la dieta austera. Todo ello constituía la cruda realidad de la mayoría de los soldados. Para los evocati, sin embargo, esta realidad era significativamente distinta. No eran meros engranajes de la máquina militar. Eran piezas clave, seleccionadas cuidadosamente por sus méritos y su trayectoria. No estaban sujetos a la misma rutina de ejercicios extenuantes y tareas repetitivas que consumían la vida de los legionarios ordinarios. Su estatus especial se reflejaba en la naturaleza de las tareas que se les asignaban. Si bien participaban en campañas militares, no se les relegaba a las posiciones más peligrosas o de menor relevancia. Al contrario, se les confiaban roles estratégicos que demandaban experiencia, juicio, sobre todo, confianza absoluta por parte de los comandantes. Se les veía con frecuencia actuando como instructores de reclutas, transmitiendo su valiosa experiencia a las nuevas generaciones de legionarios. Su destreza marcial y su profundo conocimiento de las tácticas militares los convertían en maestros irreemplazables.
Más allá de su función instructora, los evocati ocupaban posiciones de considerable responsabilidad. Muchos actuaban como portabanderas, llevando los estandartes que simbolizaban la unidad y el orgullo de la legión. Este era un honor reservado a los más fiables y respetados, una señal visible de su estatus especial y de la confianza que inspiraban. Otros ejercían funciones administrativas cruciales, manejando suministros, gestionando la logística o llevando la contabilidad de la legión. Estas tareas, aunque no implicaban el combate directo, eran vitales para el correcto funcionamiento de la máquina militar romana, y solo los evocati, por su fiabilidad y experiencia, estaban capacitados para desempeñarlas. Así, el privilegio de ser un evocatus trasciende el simple beneficio material. Representaba el reconocimiento de una trayectoria militar excepcional, una lealtad probada y un nivel de competencia superior. Era un reflejo del sistema de méritos, si bien sesgado por la riqueza y la influencia personal, que operaba dentro del ejército romano. Su papel no era simplemente el de un soldado más, sino el de un pilar fundamental de la estructura militar y administrativa de la legión, un testimonio del valor que se otorgaba a la experiencia y la fidelidad en el corazón del imperio. En definitiva, el evocatus no era un simple soldado. Era un miembro de una élite militar dentro del ejército romano, un ejemplo de cómo el mérito, aunque a menudo mezclado con el privilegio, podía abrir puertas a oportunidades únicas en un mundo regido por la jerarquía y la disciplina. ¿Cómo influyeron los evocati, esos veteranos legionarios con un honor ganado a pulso, en algunas de las guerras más importantes de Roma? Su historia, a menudo silenciada en los anales oficiales, revela una faceta crucial del poderío militar romano, una fuerza de choque compuesta por hombres experimentados que decidían el destino de batallas, en ocasiones, el curso mismo de la historia. El Estado romano, con su maquinaria bélica imponente, no siempre contaba con recursos humanos suficientes para sofocar rebeliones o librar guerras en múltiples frentes. Era entonces cuando se recurría a los evocati, llamados a las armas no por obligación, sino por lealtad y por la promesa de una remuneración superior a la de un legionario regular. Su participación en momentos críticos, como la brutal revuelta de Boudica en Britania o las sangrientas guerras civiles que desgarraron la República, prueba su importancia estratégica. Su fidelidad, sin embargo, no estaba garantizada. La ambición política podía seducir a estos hombres curtidos en 1000 batallas, convirtiéndolos en jugadores clave en la compleja geopolítica romana. La historia de los evocati está entrelazada con la propia historia de Roma. Durante la República, su papel era fundamental en la expansión imperial. Imaginemos las campañas de Julio César en las Galias. La tenacidad y experiencia de los evocati, veteranos de campañas anteriores en Hispania o Italia, resultaron decisivas para superar la resistencia gala. Su conocimiento del terreno, su maestría en el combate y su liderazgo natural fueron activos invaluables en momentos cruciales de la guerra. No eran simplemente soldados. Eran líderes dentro de las legiones, consejeros militares para los comandantes y un ejemplo de disciplina y valor para los reclutas más jóvenes. La rebelión de Boudica en el año 60 después de Cristo ofrece un ejemplo paradigmático. Cuando la furia celta arrasó las colonias romanas en Britania, la respuesta imperial fue rápida y contundente, pero la situación se encontraba al borde del colapso. El despliegue de evocati, veteranos curtidos en batallas contra enemigos tan diversos como los germanos y los partos, resultó vital para estabilizar el frente y repeler la amenaza. Su experiencia en el manejo de diferentes tipos de adversarios y su capacidad de adaptarse a entornos hostiles les permitieron contener el avance de los rebeldes britanos y asegurar la victoria romana. Sin embargo, la lealtad de los evocati no era un atributo inmutable. Las guerras civiles romanas, esos episodios sangrientos que marcaron el fin de la República, vieron a los evocati posicionarse en ambos bandos. Mario y Sila, César y Pompeyo, todos recurrieron a la experiencia de estos guerreros para apuntalar sus ambiciones. La influencia de los evocati en estos conflictos internos es incuestionable. Su apoyo militar, a menudo decisivo en el resultado de las batallas, afectó el curso de la historia de Roma y determinó la formación del imperio. No solo pelearon, sino que también influyeron en las decisiones políticas y estratégicas de los caudillos que pretendían controlar el poder. Los evocati fueron mucho más que simples veteranos. Representaron una fuerza de élite dentro del ejército romano, un recurso estratégico que a menudo decidió el desenlace de batallas y guerras. Su experiencia, disciplina y lealtad, con algunas excepciones, resultaron inestimables para Roma, desde la expansión imperial hasta la consolidación del imperio. Su historia,
Aunque a menudo se encuentre a la sombra de los grandes generales y emperadores, es esencial para comprender la compleja y fascinante maquinaria militar que forjó el Imperio Romano. Son un testimonio del poder de la experiencia militar y del papel fundamental que jugaron los soldados veteranos en la configuración del mundo antiguo. ¿Cómo llegaron los Evocati a ocupar los rangos más altos del ejército romano, incluso dentro de la prestigiosa Guardia Pretoriana? Su excepcional trayectoria militar y lealtad inquebrantable les abrieron puertas que permanecieron cerradas para la mayoría de los legionarios, consolidando su estatus como los soldados más respetados de Roma. El sistema de reclutamiento romano, basado en la ciudadanía y la capacidad física, generaba un ejército masivo y eficaz. Sin embargo, dentro de esta estructura existía una élite selectiva, los Evocati. Estos no eran una unidad específica, sino un grupo de veteranos distinguidos, seleccionados por su valentía probada, su experiencia en combate y su fidelidad inquebrantable al imperio. Su origen se remonta a las guerras de expansión romana, donde los soldados más destacados de una legión podían ser vocados, es decir, reclutados para servir en otras unidades, a menudo bajo el mando directo de un general o incluso del propio emperador. Esta designación era un honor excepcional, un reconocimiento público a sus méritos militares. El proceso de convertirse en un Evocati era riguroso. No bastaba con haber sobrevivido a numerosas campañas. Era necesario destacarse en el campo de batalla, mostrando liderazgo, iniciativa y una excepcional destreza en el combate. Los informes de sus centuriones, las recomendaciones de sus superiores, en ocasiones, las propias hazañas en combate registradas en los anales militares, eran cruciales para la selección. Un Evocati no era simplemente un soldado experimentado, era un símbolo viviente de la excelencia militar romana. Este estatus privilegiado les confería ventajas significativas. Mientras que la mayoría de los legionarios se retiraban tras cumplir su servicio, los Evocati podían continuar su carrera militar, a menudo ascendiendo a rangos superiores. Su conocimiento del terreno, su comprensión de las tácticas militares y su probada lealtad los convertían en activos invaluables. Su experiencia no se limitaba a la formación de nuevos reclutas, sino que también influía en las decisiones estratégicas de sus comandantes. Este acceso a los círculos superiores del poder militar era una característica distintiva de su condición. La Guardia Pretoriana, el cuerpo de élite que protegía al emperador, se convirtió en un destino habitual para los Evocati. Su lealtad probada y su experiencia en el combate los hacían candidatos ideales para integrar este selecto cuerpo. Algunos Evocati, gracias a su valentía y habilidad, ascendieron a puestos de centurión e incluso a rangos superiores dentro de la Guardia Pretoriana, superando muchos legionarios en rango y respeto. Su presencia en la Guardia Pretoriana no solo representaba una garantía de seguridad para el emperador, sino también un símbolo del poder y prestigio que estos soldados habían logrado alcanzar a lo largo de sus distinguidas carreras. Su influencia se extendía más allá de los campos de batalla, impactando la política imperial y moldeando, en ocasiones, el destino de Roma misma. La historia de los Evocati es, por tanto, mucho más que la de soldados excepcionales. Es el relato de la élite militar romana, un testimonio del valor, la lealtad y el excepcional talento que se requería para alcanzar las más altas cumbres del poder militar en el Imperio Romano. ¿Por qué los Evocati siguen siendo un ejemplo de disciplina y liderazgo? La respuesta se encuentra en la intrincada trama del Imperio Romano, donde estos veteranos de élite, lejos de ser meros soldados retirados, representaron una pieza fundamental en el engranaje del poder imperial. Su historia, a menudo eclipsada por las gestas de legiones más conocidas, revela un legado de lealtad, experticia y adaptación que continúa fascinando a historiadores y estrategas militares en la actualidad. No eran simplemente soldados que habían cumplido su servicio. Los Evocati, reclutados entre los mejores legionarios al final de su servicio activo, aquellos que habían demostrado un valor excepcional y una maestría incomparable en el arte de la guerra, representaban una fuerza única y altamente especializada. Su elección no era arbitraria. Era un proceso riguroso que garantizaba una calidad excepcional en las filas de este cuerpo de élite. A diferencia de las legiones regulares, reclutadas a menudo de entre la plebe, los Evocati provenían de un crisol de experiencias y procedencias, unidos por una lealtad inquebrantable al imperio y un conocimiento profundo de la estrategia y la táctica militar. Su importancia trascendía el campo de batalla. Mientras las legiones regulares garantizaban la defensa del imperio a través de la fuerza bruta, los Evocati se convertían en los pilares de la estabilidad interna.
Servían como instructores, transmitiendo su invaluable experiencia a nuevas generaciones de legionarios, asegurando la consistencia y el alto nivel de adiestramiento que caracterizó al ejército romano durante siglos. Actuaban como guardianes del orden, desempeñando funciones de policía militar y control de fronteras, su presencia ejerciendo un efecto disuasivo crucial en potenciales motines o levantamientos. En periodos de crisis, su lealtad incondicional y su experticia en combate se convertían en un activo fundamental para el emperador, capaces de sofocar rebeliones internas o repeler invasiones con una eficacia incomparable. El impacto de los evocati se extiende más allá del ámbito militar. Su experiencia, forjada en las campañas más cruentas, se trasladaba a la administración y la política imperial. Muchos evocati alcanzaron puestos de relevancia en la administración civil, aprovechando sus habilidades organizativas y su capacidad de liderazgo para contribuir al buen funcionamiento del imperio. Esta transición entre la vida militar y la administración, una característica distintiva de este cuerpo de élite, subraya su profunda integración en la estructura de poder de Roma. El estudio de los evocati revela una faceta poco explorada de la historia militar romana. Su organización, su entrenamiento, su papel en la estabilidad interna y su contribución a la administración imperial conforman un complejo entramado que nos permite comprender mejor la complejidad y la eficacia del sistema militar y político romano. No solo fueron los mejores soldados de su tiempo, sino que también desempeñaron un papel crucial en la cohesión y la perpetuación del poder imperial durante siglos. Su legado, lejos de ser un simple recuerdo del pasado, nos ofrece valiosas lecciones sobre liderazgo, disciplina, adaptación y la importancia de la experiencia en la construcción y el mantenimiento de un imperio. Su historia sigue resonando en la actualidad, recordándonos la importancia de invertir en el desarrollo y la retención de personal altamente capacitado y el valor inestimable de la experiencia y la lealtad en cualquier organización que aspira a la excelencia y la perdurabilidad. ¿Quiénes eran estos soldados de élite y por qué se destacaban en el ejército romano? Los triarios, un nombre que resuena con el eco de antiguas batallas, encarnaban la resiliencia y la disciplina del ejército romano en sus inicios. No eran simplemente soldados, eran la columna vertebral, la reserva estratégica, el último recurso en el fragor del combate. Su presencia en el campo de batalla inspiraba confianza, tanto en sus camaradas como en sus comandantes. Pero, ¿qué los hacía tan especiales? ¿Cuál era su origen y cómo llegaron a ocupar esta posición privilegiada dentro de la legión? Para entender su relevancia, debemos viajar atrás en el tiempo, a una Roma en constante expansión, un estado en formación que forjaba su identidad en el campo de batalla. Los triarios representaban los últimos vestigios de un sistema militar más antiguo, pero con la llegada de las reformas de Camilo, su papel comenzó a transformarse. Antes de la consolidación del poder romano y la estandarización de su ejército, la milicia romana era, en esencia, un ejército ciudadano. Los hombres, según su riqueza y capacidad para costear su propio equipamiento, se agrupaban en diferentes clases sociales, por ende, en diferentes unidades de combate. Los triarios, pertenecientes a las familias más adineradas y experimentadas, se equipaban con la mejor armadura y las armas más eficaces disponibles. Sin embargo, este sistema arcaico, basado más en la fortuna personal que en la instrucción militar uniforme, comenzaba a mostrar sus limitaciones. Las crecientes necesidades de Roma, impulsadas por su expansión territorial, exigían un ejército más profesionalizado, más flexible y adaptable a las cambiantes tácticas de guerra. En este contexto de transformación militar, surge la figura de Marco Furio Camilo, un estadista general romano cuya visión revolucionaría la estructura del ejército, con ella, el rol de los venerables triarios. Camilo reorganizó el ejército romano, estableciendo una jerarquía en la que los triarios eran los soldados más ricos y experimentados. Camilo, reconociendo la necesidad de un ejército más eficiente, implementó reformas profundas que marcarían un antes y un después en la historia militar romana. Si bien mantuvo la estructura jerárquica basada en la riqueza, la optimizó, estandarizando el armamento y las tácticas de combate. El ejército se dividió en 4 líneas principales: los velites, los astati, los príncipes y los triarii. Los velites, los más jóvenes y ágiles, actuaban como hostigadores e infantería ligera. Los astati y príncipes, soldados más jóvenes y con menos experiencia que los triarios, conformaban la primera y segunda línea de combate, respectivamente. Y finalmente, en la retaguardia, aguardaban los triarii. Los triarios, si bien ya no eran el único exponente de la élite romana en el campo de batalla, consolidaron su reputación como la reserva estratégica por excelencia.
Continuaron siendo reclutados entre los ciudadanos más acaudalados, aquellos capaces de costear el escutum ovalado, la armadura completa de bronce y la lanza, distintivo que les valió el apodo de Pilani. Su experiencia en combate, adquirida a lo largo de años de servicio, los convertía en un elemento clave para mantener la moral y la disciplina en las filas romanas. Si las líneas frontales flaqueaban o se veían superadas, la aparición de los triarios, avanzando con paso firme y con la lanza en ristre, podía cambiar el curso de la batalla. Se decía que cuando llegaban los triarios, la situación era crítica. Reza de triarios venid, el asunto llegado a los triarios. Esta frase, convertida en proverbio, ilustra a perfección el papel fundamental que desempeñaban estos guerreros veteranos en la maquinaria militar romana. Su mera presencia en el campo de batalla representaba la última esperanza, la determinación inquebrantable de Roma por alcanzar la victoria. Su leyenda, forjada en el fragor del combate y alimentada por siglos de tradición, perduraría como un símbolo del poder y la tenacidad del ejército romano. La República Romana, para ascender a la hegemonía del mundo antiguo, no solo requirió de expansionismo territorial y astucia política, sino también de una formidable maquinaria militar. Y dentro de esa maquinaria, la Legión Romana, brillaba con particular distinción una unidad cuyos miembros, los triarii, se convertían en sinónimo de resiliencia, disciplina y la última esperanza de Roma en el campo de batalla, porque se les consideraba la última línea de defensa. La respuesta reside en la estructura meticulosamente organizada y la doctrina inflexible que regía la legión. En el corazón del ejército romano, cada legión se desplegaba en un orden táctico específico, una danza mortal coreografiada para maximizar la eficiencia y minimizar la exposición a los peligros del combate. Las primeras líneas, compuestas por los velites, infantería ligera, y los astati, soldados jóvenes y relativamente inexpertos, eran el primer golpe contra el enemigo. Le seguían los príncipes, hombres de mediana edad y con experiencia en combate, cuyo objetivo era explotar cualquier brecha creada por los astati o reforzar la línea donde fuera necesario. Pero, ¿qué sucedía cuando la embestida inicial de los velites y astati no lograba romper las líneas enemigas? ¿Qué ocurría si los príncipes eran superados en número o flaqueaban bajo la presión implacable del asalto? Es en este punto crítico donde los triarii entraban en juego. A diferencia de los soldados más jóvenes, los triarii eran veteranos curtidos en 1000 batallas, hombres en la flor de la edad y con una vasta experiencia. Eran la reserva final, la última esperanza antes de que el desastre total se abatiera sobre las legiones. Su función no era simplemente reemplazar a las líneas frontales, sino actuar como un muro inexpugnable al cual las tropas en retirada podían reagruparse y reorganizarse. La propia táctica empleada por los triarii reflejaba su papel. A menudo, se desplegaban en una formación conocida como tres facium daciem, o tres hacen una línea, formando una barrera sólida y difícil de penetrar. Esta formación permitía a los astati príncipes reagruparse detrás de ellos, tomar un respiro y prepararse para un contraataque coordinado. La entrada en combate de los triarii no era un evento trivial. Era una señal de desesperación, un grito silencioso que indicaba que la batalla había alcanzado un punto de inflexión crítico. Se decía, con un dejo de pesimismo y respeto, ad triario redice, se ha llegado a los triarii, lo que significaba que la situación era extremadamente grave y que la victoria, si acaso era posible, se obtendría a un alto precio. Imaginemos el fragor de la batalla, el griterío ensordecedor, el choque de las espadas, el olor a sangre y sudor impregnando el aire. La desorganización reina en las filas de los astati príncipes, superados por un enemigo implacable. Es entonces cuando, al unísono, el sonido grave y resonante de las órdenes rompe el caos. Triarii, procedite. La línea de veteranos, impávida y serena, avanza. Su equipo reflejaba su estatus y su función. Portaban escudos ovalados más grandes, llamados kuta, que ofrecía mayor protección, y sus lanzas, astae, eran su arma principal, preferida a las gladii cortas de los soldados más jóvenes. Esta elección de armamento permitía a los triarii mantener a raya al enemigo y evitar el combate cuerpo a cuerpo prolongado, preservando sus fuerzas para el momento crítico. La mera presencia de los triarii en el campo de batalla tenía un profundo impacto psicológico, tanto en las tropas romanas como en el enemigo. Para los legionarios, representaban la garantía de que, incluso en la peor de las situaciones, había una red de seguridad que les permitiría sobrevivir y luchar otro día. Inspiraba valor y resiliencia, sabiendo que no estaban solos en la lucha.
Para el enemigo, la aparición de los Triarii era una señal de que la batalla se había vuelto mucho más difícil. Enfrentar a estos veteranos curtidos, armados con lanzas largas y respaldados por una disciplina inquebrantable, era un desafío formidable que a menudo desalentaba incluso a los guerreros más valientes. Los Triarii no eran simplemente soldados. Eran la personificación de la resiliencia romana, la encarnación de la determinación de Roma para vencer a toda costa. Su papel como la última barrera, la última línea de defensa contra el enemigo, los convirtió en una fuerza temida y respetada en todo el mundo conocido. Su leyenda perdura hasta nuestros días como un testimonio del valor, la disciplina y la inquebrantable fe en la victoria que caracterizó al ejército romano en su apogeo. La historia de los Triaríes, en definitiva, la historia del espíritu indomable de Roma. ¿Cómo estaban equipados los triarios, la élite de la infantería romana, para resistir el embate enemigo, para sostener la línea cuando los hombres más jóvenes flaqueaban? La respuesta reside en una inversión considerable, tanto en recursos materiales como en entrenamiento, que transformaba a estos veteranos en una fuerza formidable en el campo de batalla. El triario no era un legionario cualquiera. Era el producto de años de servicio, de batallas ganadas y pérdidas aprendidas, de una disciplina férrea y una supervivencia probada. Su equipo, por lo tanto, reflejaba no solo su pericia en la guerra, sino también su estatus dentro de la jerarquía militar romana. Llevaban el peso de la República sobre sus hombros, y ese peso se traducía en el metal que les protegía. El principal baluarte defensivo del triario era su armadura. Mientras que los astati y príncipes, las líneas de batalla más jóvenes y numerosas, a menudo portaban cotas de malla, lorica amata, o armaduras de cuero reforzado, lorica suamata. Por su costo relativamente accesible y flexibilidad, los triarios frecuentemente lucíanla. Esta armadura de placas de bronce, meticulosamente forjada para imitar la musculatura humana, no era solo una pieza de arte bélico, sino también una formidable defensa. Su superficie curva desviaba los golpes de espada y los impactos de proyectiles, absorbiendo la energía y protegiendo los órganos vitales. La coraza musculata, aunque pesada y costosa, ofrecía una protección superior a la cota de malla, crucial para un soldado que debía mantenerse firme en la defensa. El uso de esta armadura indicaba su posición social y la confianza que la República depositaba en su capacidad para defenderla. Sobre la coraza musculata, los triarios a menudo portaban un cinturón de cuero adornado con placas metálicas. Este cinturón, más allá de su función estética, servía para asegurar la armadura y distribuir el peso, aliviando la presión sobre los hombros. Además, representaba un símbolo de su estatus militar, un distintivo visual de su pertenencia a la élite. La protección de la cabeza era crucial, y aquí los triarios destacaban con el uso de él. A diferencia de los cascos más modernos que se popularizarían entre las legiones posteriores, este casco, una reliquia de las guerras greco-itálicas, ofrecía una protección completa del rostro, con solo pequeñas aberturas para los ojos. Aunque limitaba la visión periférica y la audición, el casco corintio proporcionaba una seguridad insuperable en el cuerpo a cuerpo. Su pesadez requería una gran fortaleza y resistencia, atributos ya demostrados por los triarios. La decisión de continuar utilizando este tipo de casco, aparentemente arcaico, demuestra una preferencia por la máxima protección, incluso a expensas de la comodidad. En cuanto al armamento ofensivo, la seña de identidad del triario era a diferencia del pilum, la jabalina utilizada por los astati y príncipes para romper las líneas enemigas a distancia. La asta era una lanza larga, pesada, diseñada para el combate cercano. Su longitud permitía mantener a raya a los enemigos, obligándolos a enfrentarse a una punta de hierro afilada y mortífera. La asta era un arma de defensa, de contención, ideal para mantener la línea y repeler los ataques enemigos. Su uso requería una gran fuerza y una disciplina impecable, ya que era necesario mantener la formación y coordinar los movimientos con los compañeros. Complementando la lanza, el triario portaba la espada corta romana. Si la asta fallaba o se rompía, el gladius entraba en juego, permitiendo un combate cuerpo a cuerpo devastador. Su doble filo y punta afilada lo convertían en un arma versátil, capaz de estocar y cortar con gran eficacia. El gladius era un símbolo de la agresividad romana, una herramienta para transformar la defensa en un ataque implacable. Para proteger las piernas, algunos triarios utilizaban protectores de bronce que cubrían las espinillas.
Si bien no eran tan comunes como la Grecia clásica, las grebas proporcionaban una defensa adicional contra los golpes bajos y las estocadas dirigidas a las piernas, aumentando aún más su resistencia en el campo de batalla. Los triarios llevaban una armadura costosa y un equipo diseñado para resistir los ataques más feroces, invirtiendo la República en su entrenamiento y equipo, lo que representaba la necesidad de tener una unidad de élite capaz de cambiar el rumbo de una batalla. Pero, ¿era suficiente para hacerlos invencibles? La respuesta, inevitablemente, es no. Ningún soldado, por bien equipado que esté, es inmune a la muerte. La fatiga, la desesperación, un golpe de suerte, una formación rota. Todos estos factores podían desbaratar incluso la mejor defensa. Sin embargo, el equipamiento de los triarios, combinado con su experiencia y disciplina, les convertía en una fuerza formidable, capaz de inspirar confianza a sus compañeros y de sembrar el terror en sus enemigos. Su presencia en el campo de batalla era un recordatorio constante del poder de Roma, un símbolo de su determinación inquebrantable. La historia militar de Roma es una crónica de adaptación y evolución constante, un proceso impulsado tanto por la ambición expansionista como por la necesidad de supervivencia frente a un crisol de enemigos diversos. En sus primeras etapas, el ejército romano, compuesto en gran medida por ciudadanos soldados, se organizaba en falanges, formaciones densas de infantería pesada, armados con lanzas largas y protegidos por grandes escudos. Esta estructura, de clara influencia griega, se asemejaba a un muro de hombres, una fuerza formidable en terreno llano, pero vulnerable en terrenos irregulares y carente de la flexibilidad necesaria para maniobrar rápidamente. La eficacia de la falange romana, sin embargo, no era absoluta. Su rigidez se convirtió en una debilidad palpable en varias ocasiones, culminando en el desastre de Alia en el año 390 a.C. La derrota a manos de los galos, una fuerza bárbara y aguerrida, pero táctica y tecnológicamente inferior, expuso las limitaciones inherentes a la falange. El terreno accidentado a orillas del río Alia, desfavorable para el despliegue de una formación tan rígida, combinado con la táctica impredecible de los galos, resultó en una debacle para las legiones romanas. La pérdida de Alia no fue solo una derrota militar, fue una humillación que sacudió los cimientos de la República Romana y la obligó a repensar su estrategia militar. Antes de Alia, la organización militar romana, aunque funcional, carecía de la sofisticación y la disciplina que la caracterizarían en siglos posteriores. Las legiones se desplegaban en una única línea de batalla, con poca reserva estratégica y una dependencia excesiva de la fuerza bruta. Esta carencia táctica era inaceptable si Roma pretendía expandir su influencia y asegurar su supervivencia en un mundo cada vez más competitivo. La derrota de Alia catalizó una serie de reformas militares cruciales, atribuidas en gran medida a la figura de Marco Furio Camilo, a quien se le conoce a veces como el segundo fundador de Roma. Camilo comprendió que la supervivencia de Roma dependía de la capacidad de adaptarse a las nuevas realidades del campo de batalla. La falange, con su rigidez inherente, debía ser reemplazada por una formación más flexible y adaptable. Estas reformas no fueron instantáneas ni uniformes, sino el resultado de un proceso gradual de experimentación y adaptación. Se introdujeron modificaciones en el armamento, el entrenamiento y la organización de las legiones. El pilum, una jabalina pesada diseñada para perforar escudos enemigos, se convirtió en un arma estándar, permitiendo a los legionarios infligir daño antes del combate cuerpo a cuerpo. Se mejoró la calidad de las espadas, reemplazando las armas de bronce por las de hierro, más resistentes y eficaces. Pero la transformación más significativa fue la adopción de la formación en quincunce, también conocida como la formación manipular. Esta nueva estructura dividió la legión en pequeñas unidades llamadas manípulos, cada uno compuesto por un número variable de soldados, generalmente entre 120 y 160 hombres. Los manípulos se organizaban en 3 líneas. Los astati, soldados jóvenes y con menos experiencia, formaban la primera línea. Los príncipes, veteranos con mayor experiencia y equipamiento, formaban la segunda, y los triarii, los soldados más veteranos y experimentados, formaban la tercera y última línea. Esta disposición escalonada, en forma de tablero de ajedrez, proporcionaba una flexibilidad táctica sin precedentes. Los astati, equipados con escudos ligeros y espadas cortas, se lanzaban al ataque inicial. Si eran rechazados o necesitaban refuerzos, se retiraban a través de los espacios entre los príncipes, quienes tomaban el relevo. Los príncipes,
más experimentados y mejor armados, representaban la principal fuerza de choque de la legión. En caso de que la batalla se prolongara o la situación se volviera crítica, los Triarii, los veteranos de la legión, entraban en combate. La posición de los Triarii en la retaguardia no significaba que fueran menos importantes. Su experiencia y disciplina eran cruciales para mantener la cohesión de la legión y proporcionar un punto de apoyo sólido en situaciones difíciles. Su presencia en la reserva actuaba como un elemento disuasorio para el enemigo y proporcionaba a los legionarios más jóvenes la confianza necesaria para enfrentarse al combate. De hecho, existía el proverbio romano ad triarios redice, se allegado a los triarios, que indicaba que la situación era desesperada y se requería la intervención de los últimos recursos. La formación en Quincunce no solo mejoró la flexibilidad táctica del ejército romano, sino que también permitió una mejor gestión de los recursos humanos. Los legionarios más jóvenes adquirían experiencia en la primera línea, mientras que los veteranos utilizaban su experiencia para dirigir y estabilizar la batalla. Esta organización permitía a los romanos enfrentarse a una amplia variedad de enemigos y terrenos con una mayor probabilidad de éxito. En resumen, la transición de la falange al quincunce representó una revolución en la estrategia militar romana. La derrota de Alia sirvió como un catalizador para esta transformación, impulsando la adopción de una formación más flexible y adaptable que permitió a Roma expandir su imperio y dominar el mundo antiguo. La clave de este éxito residió en la capacidad de aprender de los errores del pasado y adaptarse a las nuevas realidades del campo de batalla, asegurando así la supervivencia y el ascenso de Roma a la hegemonía. Los Triarii, ya no solo una reserva pasiva, se convirtieron en un componente estratégico esencial de la legión, consolidando su papel en la máquina de guerra romana. El eco del terror resonaba en los campos de batalla de la antigua Roma. El simple nombre triario evocaba imágenes de disciplina férrea, armaduras relucientes y una voluntad inquebrantable. ¿Era esta reputación de guerreros imbatibles un mito convenientemente propagado para amedrentar al enemigo y mantener la moral alta, o era una realidad forjada en el crisol de incontables enfrentamientos sangrientos? La respuesta, como suele suceder en la historia, es más compleja de lo que aparenta a simple vista. La superioridad táctica romana, a menudo atribuida a la legión en su conjunto, se sustentaba en una intrincada jerarquía y una especialización rigurosa. Los triarios, ubicados en la retaguardia, representaban la última línea de defensa, el muro final que separaba la derrota de la victoria. Su mera presencia, imperturbable en medio del caos del combate, infundía coraje a las líneas de frente más jóvenes y menos experimentadas. Equipados con armaduras de placas de bronce, escudos grandes y lanzas largas, los triarios eran guerreros experimentados, veteranos curtidos en innumerables campañas y a menudo provenientes de familias adineradas que podían permitirse el mejor equipo disponible. La disciplina, sin duda, jugaba un papel crucial en su efectividad. La obediencia ciega a las órdenes, la capacidad de mantener la formación bajo una presión extrema y la cohesión de su unidad eran elementos esenciales de su entrenamiento. A diferencia de las hordas bárbaras o los ejércitos menos organizados, los triarios respondían a un sistema de mando claro y predecible, lo que les permitía ejecutar maniobras complejas y resistir ataques prolongados. Su experiencia, adquirida a lo largo de años de servicio, les otorgaba una ventaja innegable en el campo de batalla. Podían evaluar rápidamente la situación, anticipar los movimientos del enemigo y reaccionar con una eficiencia letal. Sin embargo, sería un error considerar a los triarios invencibles. A pesar de su disciplina y equipo superior, eran, en esencia, humanos, sujetos a las mismas limitaciones físicas y vulnerabilidades que cualquier otro soldado. Las armaduras, por robustas que fueran, no eran impenetrables. Un golpe bien colocado, ya fuera con una lanza, una espada o incluso un proyectil, podía incapacitar o matar a un triario. La fatiga, el calor, el hambre y la sed, los flagelos constantes de la guerra, afectaban su rendimiento, al igual que el miedo. Más allá de las vulnerabilidades individuales, el uso de los triarios como última línea de defensa conllevaba riesgos inherentes. Su entrada en combate era, en sí misma, una señal de peligro inminente. Si los astati y los príncipes, las líneas de frente más jóvenes, eran repelidos o diezmados, el despliegue de los triarios indicaba una situación desesperada. Implicaba que la táctica principal había fallado, que el plan original se había desmoronado y que la batalla pendía de un hilo. El despliegue de los triarios, aunque diseñado para estabilizar la situación, también podía tener consecuencias negativas.
La moral de las tropas más jóvenes podía verse socavada al ver a los veteranos entrar en acción, interpretándolo como una admisión de la inminente derrota. Además, el tiempo necesario para que los triarios se formaran y entraran en combate podía ser crucial, permitiendo al enemigo reagruparse y lanzar un nuevo ataque. La dependencia excesiva de los triarios como solución a todos los problemas tácticos podía llevar a una complacencia peligrosa en las líneas de frente, incentivando tácticas arriesgadas y una menor disciplina en la esperanza de que los veteranos solucionarían cualquier error. Con el tiempo, a medida que Roma se expandía y sus necesidades militares evolucionaban, la función de los triarios se volvió cada vez menos relevante. Las reformas militares introducidas por Mario a finales del siglo II a.C. transformaron la legión en una fuerza profesional y permanente. La distinción entre las diferentes clases de soldados, basada en la riqueza y la experiencia, se fue diluyendo a medida que el servicio militar se convertía en una profesión a tiempo completo. La nueva Legión Mariana, compuesta por soldados profesionales equipados de forma estandarizada, demostró ser más flexible y adaptable a los diversos desafíos que Roma enfrentaba. Las formaciones más móviles y tácticas más versátiles reemplazaron gradualmente la rígida estructura jerárquica anterior. La lanza, arma predilecta de los triarios, cedió terreno ante el pilum, un dardo pesado que podía lanzarse contra el enemigo antes del choque cuerpo a cuerpo. La desaparición gradual de los triarios no fue una señal de su ineficacia, sino más bien un reflejo de la evolución constante de la guerra y las necesidades de Roma. Su legado, sin embargo, perdura. Representan un ideal de disciplina, experiencia y determinación, un símbolo del compromiso romano con la excelencia militar. Aunque su rol específico en el campo de batalla desapareció, su espíritu de lucha y su papel como última línea de defensa siguen inspirando, recordándonos que la victoria a menudo depende de la capacidad de resistir cuando todo lo demás falla. La invencibilidad, al final, reside no en la armadura, sino en el coraje y la cohesión de aquellos que la portan. ¿Qué nos enseñan los triarios sobre la evolución del ejército romano? El eco del clangor metálico y el grito de batalla de los triarios resuena aún en los campos de batalla de la historia. Estos veteranos de élite, armados con lanzas y escudos robustos, constituían la última línea de defensa en las legiones de la República Romana, una fuerza reservada para las situaciones más desesperadas. Su sola presencia, su estoicismo inquebrantable, podía infundir coraje a las líneas frontales y voltear el destino de una batalla aparentemente perdida. Pero, ¿qué le sucedió a estos pilares de la milicia romana? Porque su nombre, otrora sinónimo de tenacidad y resistencia, desapareció gradualmente de los registros militares. Para comprender su legado, debemos adentrarnos en la esencia de la organización militar romana, su evolución y las presiones que la obligaron a adaptarse a un mundo en constante cambio. Los triarios no nacieron de la noche a la mañana. Eran el resultado de una gradual estratificación social y militar. En los primeros tiempos de Roma, el ejército se basaba en la ciudadanía, donde cada hombre debía proveer su propio equipo. Esta organización inicial reflejaba las diferencias de riqueza y estatus, dando origen a distintas clases de infantería. Los astati, jóvenes e inexpertos, ubicados en la primera línea; los príncipes, hombres en la flor de la edad con mejor equipo, en la segunda; y finalmente, los triarii, veteranos curtidos en innumerables batallas, con experiencia incomparable y armados para una lucha prolongada y decisiva. Su nombre, derivado probablemente de tres, aludiendo a su pertenencia a la tercera línea de batalla, evocaba no solo su posición táctica, sino también su función esencial: ser el último baluarte, la esperanza final en el fragor de la contienda. Su armamento, la lanza asta, era un símbolo de su arraigo a las tradiciones guerreras de Roma. A diferencia de la espada corta gladius de los astati y príncipes, la lanza exigía disciplina, formación cerrada y una mentalidad defensiva. El triario no buscaba la escaramuza o el ataque rápido. Su función era mantener la posición, crear una barrera impenetrable y desgastar al enemigo con largas estocadas. Su armadura, un cota de malla o, en los primeros tiempos, un pectoral de bronce, les proporcionaba una protección considerable, reflejo de su estatus y la importancia de su papel en el ejército. Su escudo, el scutum, les permitía formar un muro de escudos prácticamente inexpugnable. El grito de «Resa de triarios rediit». «Hemos llegado a los triarios», era un lamento y una advertencia. Significaba que las líneas frontales habían cedido, que la batalla pendía de un hilo, y que el último recurso de Roma estaba siendo desplegado. Esta frase se convirtió en proverbio,
una expresión que denotaba una situación desesperada, un momento en el que solo la experiencia y la determinación podían salvar el día. Numerosas batallas atestiguan su valor, desde la lucha contra los samnitas en las guerras samnitas hasta las encarnizadas confrontaciones con Pirro de Epiro. Los triarios, en momentos cruciales, demostraron su capacidad para mantener la línea, reagrupar a las fuerzas romanas y, a menudo, inclinar la balanza hacia la victoria. Sin embargo, el mundo cambiaba y Roma, con él. Las expansiones territoriales, la profesionalización del ejército con las reformas de Mario y la necesidad de adaptarse a nuevos enemigos y tácticas llevaron a la obsolescencia de los triarios como unidad distintiva. Las reformas de Mario, a finales del siglo II a.C., abolieron las distinciones basadas en la riqueza y el origen social dentro del ejército. Todos los legionarios pasaron a estar equipados con el mismo armamento y a recibir el mismo entrenamiento, transformando al ejército en una fuerza más cohesionada y profesional. La necesidad de reclutar soldados de manera más rápida y eficiente superó la ventaja de tener veteranos especializados en la retaguardia. La gradual desaparición de los triarios no fue una derrota, sino una evolución. Las legiones de la era imperial, más ágiles y adaptables, requerían una infantería más versátil. El gladius reemplazó al asta como arma principal, reflejando un cambio hacia una estrategia más agresiva y orientada al combate cuerpo a cuerpo. El fin de la República y el surgimiento del Imperio trajeron consigo la necesidad de un ejército permanente y altamente entrenado, capaz de defender fronteras vastas y combatir una variedad de enemigos. Su desaparición marcó el fin de una era en la guerra romana y el inicio de nuevas estrategias militares más adaptadas a los desafíos del Imperio. La desaparición de los triarios simboliza el fin de una era de ideales cívicos y estratificación social en el ejército romano. Su declive no fue una simple eliminación de una unidad obsoleta, sino una transformación fundamental en la forma en que Roma concebía la guerra y su ejército. Las reformas de Mario, aunque necesarias para la supervivencia del Estado romano, también implicaron la pérdida de una tradición guerrera arraigada en la experiencia, la disciplina y la defensa estoica. El ejército republicano, basado en ciudadanos que servían por deber y por la defensa de su hogar, dio paso a un ejército profesional, compuesto por soldados de carrera cuya lealtad se dirigía, cada vez más, hacia sus generales y no hacia el Estado. Este cambio tendría profundas implicaciones políticas y sociales en el futuro de Roma. La desaparición de los triarios, entonces, no solo refleja una evolución táctica, sino también una transición en la mentalidad romana con respecto a la guerra. Su impacto en la historia militar sigue siendo relevante, mostrando cómo la innovación y la adaptación fueron claves en el éxito romano. A pesar de su desaparición física de los campos de batalla, el legado de los triarios perdura como un recordatorio de la importancia de la experiencia, la disciplina y la adaptabilidad en la historia militar. Su función como última línea de defensa, como reserva estratégica en momentos de crisis, sigue siendo un concepto relevante en las estrategias militares modernas. La idea de tener una fuerza de élite, capaz de mantener la posición en situaciones extremas y de infundir confianza a las tropas en primera línea, es un principio que se ha mantenido a lo largo de la historia. Además, la historia de los triarios nos enseña que el éxito militar no reside únicamente en la innovación tecnológica o en la adopción de nuevas tácticas, sino también en la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes. Roma, a lo largo de su historia, demostró una capacidad asombrosa para aprender de sus errores, para adoptar las mejores prácticas de sus enemigos y para evolucionar su ejército en respuesta a los nuevos desafíos. La desaparición de los triarios, paradójicamente, es una prueba de esta adaptabilidad. Roma no se aferró a una tradición por nostalgia o por conveniencia, sino que la abandonó en favor de una estrategia más eficaz. En última instancia, el legado de los triarios radica en su contribución al éxito de Roma, un éxito que se basó en la innovación constante y en la capacidad de adaptarse a un mundo en perpetuo movimiento. Su historia nos recuerda que, en el arte de la guerra, la rigidez es la muerte y la adaptabilidad es la clave de la supervivencia. Cómo una unidad creada para proteger al emperador se convirtió en su peor amenaza. Desde los albores del Imperio Romano, la Guardia Pretoriana fue el escudo de los hombres más poderosos del mundo antiguo. Un cuerpo selecto, escogido entre los mejores soldados, cuya única misión era salvaguardar la vida del emperador. Sin embargo, con el tiempo, la historia de estos guardianes se tornó oscura. Lo que comenzó como una fuerza leal y disciplinada, terminó convirtiéndose en el mayor peligro para aquellos a quienes juraron proteger.
¿Cómo fue posible que los defensores del trono se convirtieran en sus verdugos? La Guardia Pretoriana es uno de los cuerpos militares más enigmáticos y temidos de la historia de Roma. Su mera presencia inspiraba respeto y temor. Fueron creados para proteger al emperador, pero a lo largo de los siglos se convirtieron en una fuerza incontrolable, capaz de decidir el destino del imperio con la punta de sus espadas. A diferencia de las legiones regulares, que defendían las fronteras del imperio, la Guardia Pretoriana no combatía en batallas lejanas ni marchaba por las tierras conquistadas. Su guerra se libraba en el corazón de Roma, en los pasillos del poder, en las sombras de palacio. Eran la fuerza más cercana al emperador, sus consejeros, sus asesinos y, en ocasiones, sus verdugos. Desde su fundación bajo Augusto hasta su brutal disolución por Constantino el Grande, los pretorianos fueron protagonistas de innumerables intrigas, traiciones y conspiraciones. No solo protegieron emperadores, sino que los eligieron, los vendieron al mejor postor e incluso los asesinaron cuando dejaron de serles útiles. Los historiadores han debatido durante siglos si la Guardia Pretoriana fue una institución necesaria para la estabilidad del imperio o si, por el contrario, su corrupción y ambición contribuyeron a su decadencia. ¿Cómo pudo una unidad de soldados de confianza, concebida para defender el orden, convertirse en el epicentro del caos? La historia de la Guardia Pretoriana es la historia de cómo el poder absoluto puede corromper incluso a los más leales. En este documental, exploraremos su origen, su auge y su caída. Veremos cómo de protectores pasaron a ser verdugos y cómo su influencia en la política romana dejó una huella imborrable en la historia. Porque al final, los mismos soldados que juraron proteger al emperador fueron los que decidieron quién debía vivir y quién debía morir. Antes de los pretorianos, los generales romanos ya tenían guardaespaldas, pero no siempre confiaban en ellos. La guerra en la antigua Roma no solo se libraba en el campo de batalla, sino también en las sombras, donde la traición podía significar la diferencia entre la victoria y la muerte. Desde los primeros días de la República, los líderes militares comprendieron que su supervivencia no dependía solo de la habilidad de sus ejércitos, sino también de aquellos que los rodeaban. Así nacieron las primeras unidades encargadas de su protección, un antecedente directo de la temida y poderosa Guardia Pretoriana. La necesidad de protección personal no fue una invención del imperio. Desde los días de la monarquía romana, los líderes militares contaban con pequeños grupos de guerreros de confianza que los escoltaban en batalla y fuera de ella. Estos primeros guardaespaldas eran seleccionados entre los mejores soldados y, en muchos casos, entre los más leales a su comandante. Con el paso del tiempo, y a medida que Roma se expandía, esta costumbre evolucionó. Durante la República, los generales solían viajar con escoltas personales formadas por soldados de élite seleccionados entre sus propias tropas. No existía una organización formal para estos cuerpos, pero su papel era claro: proteger al líder a toda costa. Uno de los primeros antecedentes de la Guardia Pretoriana fueron los Straordinarii, un grupo de soldados escogidos de las fuerzas aliadas de Roma. Se les asignaban tareas especiales, entre ellas la de proteger al comandante en campaña. Más adelante, en tiempos de Escipión Emiliano, un contingente de 500 soldados fue designado específicamente para su protección durante la guerra en Hispania. Incluso Julio César, en sus campañas, prefirió rodearse de un grupo de guardaespaldas germanos, conocidos por su ferocidad y lealtad inquebrantable. La necesidad de una escolta confiable se hacía cada vez más evidente, pero todavía no existía un cuerpo permanente de protección para los líderes de Roma. El caos político y militar que vivió Roma en los últimos años de la República dejó claro que el poder sin protección era una invitación a la traición. La inestabilidad, las guerras civiles y las constantes luchas de poder convirtieron a los guardaespaldas en una necesidad más que en un lujo. Fue entonces cuando Augusto, el primer emperador de Roma, tomó una decisión que cambiaría la historia: transformar estas unidades dispersas en una organización formal y permanente. Así nació la Guardia Pretoriana, un grupo de soldados de confianza que no solo protegería al emperador, sino que también se convertiría en una pieza clave del juego político romano.
Lo que comenzó como una fuerza de protección pronto se convertiría en un poder por sí mismo. Los pretorianos no solo fueron testigos del ascenso y la caída de emperadores, sino que también jugaron un papel fundamental en su destino. Los soldados pretorianos no eran como el resto del ejército, tenían privilegios únicos. Mientras los legionarios comunes pasaban años en campaña, soportando hambre, frío y batallas sangrientas en las fronteras del imperio, los pretorianos disfrutaban de una vida más cómoda en la capital. Sus sueldos eran más altos, sus periodos de servicio más cortos y su proximidad al emperador les daba un poder que ninguna otra unidad militar podía igualar. Pero, ¿cómo pasó este grupo de guardaespaldas de ser simples protectores a convertirse en una de las fuerzas más temidas de Roma? Cuando Augusto creó oficialmente la Guardia Pretoriana, lo hizo con un propósito claro: consolidar su poder y asegurarse de que nadie pudiera desafiar su autoridad sin consecuencias. A diferencia de los ejércitos regulares, dispersos en las fronteras, los pretorianos estaban estacionados en Italia, cerca del corazón del imperio. Desde el principio, la Guardia recibió beneficios especiales que la diferenciaban del resto del ejército. Mientras que un legionario común servía 25 años antes de retirarse con una pensión, los pretorianos solo debían servir 16 años, lo que los hacía mucho más atractivos para los reclutas. Además, su paga era significativamente superior a la de un soldado ordinario, lo que les garantizaba un estilo de vida más cómodo. Pero no solo se trataba de dinero y prestigio. Los pretorianos gozaban de una cercanía única con el emperador, lo que les daba acceso a los círculos más altos de poder. Su comandante, el prefecto del pretorio, no solo era un líder militar, sino también un consejero cercano del emperador, con influencia en la política imperial. Con el tiempo, este puesto se volvió tan importante que algunos prefectores llegaron a gobernar en la sombra, tomando decisiones claves sobre el destino del imperio. A lo largo del siglo I después de Cristo, la Guardia Pretoriana fue consolidando su autoridad y demostrando que no solo protegía al emperador, sino que también podía decidir su destino. Si el emperador perdía su favor, los pretorianos podían volverse en su contra, como ocurrió con Calígula en el año 41 después de Cristo, cuando la Guardia lo asesinó y colocó a Claudio en el trono. La lealtad de la Guardia se convirtió en una moneda de cambio peligrosa. Ya no bastaba con ser un buen emperador. Había que asegurarse de tener a los pretorianos de tu lado. Y eso, generalmente, significaba pagarles bien. La creación de la Guardia Pretoriana fue una jugada maestra de Augusto para consolidar su poder, pero en el proceso, sentó las bases para un problema que ningún emperador pudo resolver. ¿Cómo controlas a quienes tienen el poder de derrocarte? Los pretorianos eran más que soldados, eran una clase privilegiada dentro del imperio. Su lealtad podía inclinar la balanza a favor o en contra de un emperador. Y a medida que su influencia crecía, también lo hacía su ambición. Lo que comenzó como una unidad de protección pronto se convirtió en un actor político con su propia agenda. Y cuando el dinero y el poder estaban en juego, la traición se convirtió en un arma tan efectiva como cualquier espada. ¿Qué harías si tu protector pudiera decidir si vives o mueres? Para los emperadores romanos, la Guardia Pretoriana era su escudo contra las conspiraciones, o al menos eso creían. En la práctica, estos soldados no solo protegían al emperador, sino que también podían derrocarlo si dejaba de ser útil. Con el paso del tiempo, los pretorianos dejaron de ser solo guardianes y se convirtieron en un poder en la sombra, capaces de cambiar la historia de Roma con un simple golpe de espada. Desde su creación, la Guardia Pretoriana tuvo un acceso sin precedentes al corazón del poder imperial. No solo eran los encargados de la seguridad del emperador, sino que también patrullaban la ciudad de Roma, protegían el palacio y participaban en ceremonias oficiales. Su presencia imponía respeto, pero también miedo. El problema surgió cuando los pretorianos se dieron cuenta de que no solo podían proteger al emperador, sino también elegir quién ocupaba el trono. Su primera gran demostración de poder ocurrió en el año 41 después de Cristo, cuando asesinaron al emperador Calígula en una conspiración que involucraba a senadores y miembros de la élite romana.
Pero lo más sorprendente no fue el asesinato en sí, sino lo que sucedió después. En lugar de dejar que el Senado restaurara la República, los pretorianos encontraron a Claudio, el tímido y poco carismático tío de Calígula, escondido detrás de una cortina en el Palacio Imperial. En un acto sin precedentes, lo proclamaron emperador ellos mismos, demostrando que eran ellos, y no el Senado, quienes tenían el verdadero poder en Roma. Este episodio marcó el inicio de una nueva era. La Guardia Pretoriana ya no era solo una fuerza de seguridad, sino un actor político con la capacidad de poner y quitar emperadores. Con el tiempo, su influencia creció aún más. Durante el siglo II y III después de Cristo, los pretorianos participaron activamente en la sucesión imperial. En muchos casos, su apoyo o rechazo determinaba quién se convertía en el nuevo emperador. Un ejemplo extremo fue el caso de Pertinax, quien intentó restaurar la disciplina dentro de la guardia tras la muerte de Cómodo. Su error fue intentar reducir sus privilegios. En respuesta, los pretorianos lo asesinaron y, en un hecho sin precedentes, subastaron el trono al mejor postor. El ganador de la puja fue Didio Juliano, un senador acaudalado que simplemente ofreció más dinero que sus rivales. Con este acto, la Guardia Pretoriana dejó claro que el imperio no pertenecía a Roma ni al pueblo, sino a quienes podían pagar su lealtad. La Guardia Pretoriana se había convertido en el árbitro del poder en Roma. Ya no eran simples soldados, sino los verdaderos dueños del imperio. Su lealtad no dependía del honor ni del deber, sino de quien les ofreciera más riquezas y privilegios. Con cada golpe de Estado, con cada emperador asesinado o vendido al mejor postor, los pretorianos debilitaban las estructuras del imperio. Lo que había comenzado como un grupo de protectores de la estabilidad se había transformado en una fuerza desestabilizadora. Pero el problema de tener tanto poder es que tarde o temprano alguien intentaría arrebatárselo. Y cuando eso sucediera, la Guardia Pretoriana descubriría que no eran invulnerables. ¿Qué pasa cuando los soldados que deberían protegerte venden su lealtad al mejor postor? Para los emperadores romanos, la Guardia Pretoriana pasó de ser un escudo confiable a un peligro constante. No importaba cuán fuerte, sabio o popular fuera un gobernante, si no mantenía contentos a los pretorianos, su destino estaba sellado. A medida que su ambición y corrupción crecían, la Guardia dejó de ser una fuerza de protección para convertirse en el mayor cáncer político del imperio. El asesinato de emperadores y la venta del trono marcaron un punto de no retorno para la Guardia Pretoriana. A partir del siglo III después de Cristo, su corrupción alcanzó niveles extremos. Lejos de ser una unidad leal al imperio, se convirtieron en mercenarios de lujo, manipulando la política romana según sus propios intereses. Uno de los casos más escandalosos ocurrió en el año 193 después de Cristo, tras el asesinato del emperador Pertinax. En una escena que parece sacada de una subasta moderna, los pretorianos pusieron el trono imperial en venta. Dos candidatos, Didio Juliano y Tito Flavio Sulpiciano, comenzaron a ofrecer dinero para ganar su apoyo. Finalmente, Juliano ganó con una oferta de 25,000 sestercios por cada soldado pretoriano, una cantidad exorbitante que aseguraba su ascenso, pero que también marcó su perdición. Los ciudadanos romanos reaccionaron con indignación. ¿Cómo podía el imperio ser tratado como un simple botín de guerra? No tardó en surgir una respuesta. Los generales de las provincias, que aún tenían ejércitos leales, se negaron a aceptar a un emperador comprado y comenzaron una guerra civil. En pocos meses, el general Septimio Severo marchó sobre Roma, derrotó a Juliano y castigó a los pretorianos por su traición. Severo desmanteló la guardia existente y la reemplazó con soldados de sus propias legiones, pero el problema no desapareció. Con el tiempo, otros emperadores intentaron controlar a la guardia con distintos métodos: sobornos, concesión de privilegios o amenazas directas. Pero el daño ya estaba hecho. A lo largo del siglo III, el Imperio Romano se sumió en una crisis constante conocida como la crisis del siglo III, una era de guerras civiles, invasiones y emperadores que duraban apenas meses en el poder. La Guardia Pretoriana, en lugar de ser un factor de estabilidad, se convirtió en uno de los principales motores del caos.
La Guardia Pretoriana dejó de ser un cuerpo militar y pasó a ser una mafia dentro del imperio. Su lealtad tenía un precio, y los emperadores que no podían pagarlo terminaban asesinados o derrocados. Su ambición no solo debilitó la figura imperial, sino que también erosionó la confianza del pueblo en el gobierno romano. En este punto, los pretorianos ya no eran soldados, eran mercenarios del poder, y como cualquier mercenario, su tiempo estaba contado. Roma podía tolerar la corrupción durante un tiempo, pero tarde o temprano alguien iba a tomar cartas en el asunto. Y cuando eso sucediera, la Guardia Pretoriana enfrentaría su mayor desafío: su propia extinción. Después de siglos de dominar Roma, alguien tenía que ponerles un alto. La Guardia Pretoriana había sido intocable durante generaciones. Habían asesinado emperadores, vendido el trono al mejor postor y usado su poder para enriquecerse a costa del imperio. Pero en el siglo IV, su arrogancia los llevó a cometer el peor error de todos: enfrentarse a un hombre que no estaba dispuesto a negociar: Constantino el Grande. El declive de la Guardia Pretoriana había comenzado mucho antes de su disolución, pero fue en el siglo IV cuando su destino quedó sellado. Para entonces, Roma ya no era la misma. El imperio estaba dividido, y las luchas internas eran más feroces que nunca. En el año 306 después de Cristo, tras la muerte del emperador Constancio Cloro, su hijo Constantino fue proclamado emperador por sus tropas en Britania. Sin embargo, en Roma, la Guardia Pretoriana apoyó a otro candidato, Magencio, quien se proclamó emperador con el respaldo de los pretorianos y de la élite senatorial. Durante 6 años, el imperio estuvo dividido entre Constantino y Magencio, con la Guardia Pretoriana actuando como un pilar de poder en la facción de Roma. Pero en el año 312 después de Cristo, Constantino decidió acabar con la disputa de una vez por todas. Reunió a su ejército y marchó hacia Italia, enfrentándose a Magencio en la batalla del Puente Milvio. La batalla fue decisiva. Constantino logró una victoria aplastante, y Magencio murió ahogado en el río Tíber mientras intentaba escapar. Sin un emperador que los protegiera, los pretorianos quedaron completamente vulnerables. Cuando Constantino entró en Roma como vencedor, dejó claro que no habría piedad para la Guardia Pretoriana. Como represalia por haber apoyado a su enemigo, ordenó la disolución definitiva del cuerpo pretoriano. Sus cuarteles en Roma fueron destruidos, y los soldados que no fueron ejecutados fueron dispersados en las legiones regulares, eliminando por completo su influencia política. Era el fin de la Guardia Pretoriana. Después de más de 300 años de existencia, el cuerpo que había protegido y traicionado a los emperadores de Roma fue borrado de la historia con un solo decreto. La disolución de la Guardia Pretoriana marcó el fin de una era. Durante siglos, habían sido la fuerza más temida dentro del imperio, pero su corrupción y ambición sellaron su destino. El hecho de que Constantino pudiera eliminarlos sin enfrentar resistencia demuestra lo mucho que habían decaído. Lo que una vez fue una fuerza de élite había terminado como un grupo de mercenarios sin propósito. Sin embargo, la desaparición de la Guardia no significó el fin de la influencia militar en la política de Roma. En los siglos siguientes, otros grupos, como los generales de las provincias y los bárbaros mercenarios, ocuparían su lugar. La lucha por el poder en Roma nunca terminó, solo cambió de manos. ¿Fue la Guardia Pretoriana la mayor traición al imperio que juraron proteger? Durante más de 3 siglos, estos soldados fueron mucho más que simples guardaespaldas. Fueron la sombra de los emperadores, el poder detrás del trono, los verdugos y los amos de Roma. Pero al final, su corrupción y ambición los llevaron a la ruina. Su historia es un recordatorio de una verdad incómoda. Cuando el poder no tiene límites, la lealtad se convierte en una mercancía. La Guardia Pretoriana fue una de las instituciones más influyentes y polémicas de la historia de Roma. Creada para proteger la estabilidad del imperio, terminó haciendo exactamente lo contrario.
Convirtieron la política imperial en un juego de supervivencia, donde solo ganaban aquellos dispuestos a pagar el precio de su lealtad. Si bien su desaparición bajo Constantino acabó con siglos de abuso pretoriano, la pregunta sigue en el aire. ¿Fueron ellos los verdaderos culpables de la inestabilidad de Roma o solo un síntoma de un problema mayor? La Guardia Pretoriana no existió en el vacío. Su poder fue el reflejo de un sistema donde el poder absoluto generaba desconfianza y conspiraciones. Los emperadores que se rodeaban de ellos sabían que su autoridad dependía de mantenerlos contentos. En muchos casos, fueron los propios gobernantes los que los corrompieron, dándoles privilegios excesivos para garantizar su lealtad. Por otro lado, su desaparición no resolvió los problemas de Roma. Después de ellos, otros grupos militares tomaron el control de la política imperial. En los siglos siguientes, los generales de las legiones se convirtieron en los nuevos árbitros del poder, protagonizando guerras civiles y disputas internas que debilitaron aún más al imperio. La historia de la Guardia Pretoriana no es solo un episodio del pasado. Es una advertencia sobre la relación entre el poder y la corrupción, una historia que se ha repetido a lo largo del tiempo en diferentes imperios y gobiernos. Los pretorianos comenzaron como protectores y terminaron como verdugos. Su legado no solo está en los emperadores que ayudaron a subir o derrocar, sino en la lección que dejaron al mundo. Cuando una fuerza militar obtiene demasiado poder dentro de un gobierno, tarde o temprano deja de servir al Estado y comienza a servirse a sí misma. Su historia nos muestra que la ambición sin control puede destruir incluso a las instituciones más poderosas. El Imperio Romano pudo haber resistido siglos de invasiones y conflictos, pero lo que realmente lo debilitó fueron sus luchas internas. En última instancia, la Guardia Pretoriana es el ejemplo perfecto de cómo una institución nacida con las mejores intenciones puede convertirse en el peor enemigo del sistema que debía proteger.